El objetivo de esta sesión es comprender la definición de la partida doble, cómo funciona una cuenta y qué es el debe y el haber. La partida doble es la forma de registro de las operaciones practicadas por una entidad a través de aumentos o disminuciones en las cuentas de activo, pasivo y capital. Ingresos y egresos que se ven involucradas en dichos aumentos y o disminuciones para sumar siempre la misma cantidad. Su objetivo es la medición equilibrada de la acción, causa y reacción, efecto, que se tiene en cada una de las operaciones que se practican, dando siempre por resultado la igualdad básica contable. Esto es, el activo es igual a la suma del pasivo más el capital, de la cual se muestran los recursos que posee toda unidad económica y que han sido obtenidos de sus dos fuentes de funcionamiento, que es el pasivo, endeudamiento, y capital, que son las aportaciones generadas por los socios. Reglas de la partida doble a detalle. 1. Cuando aumenta el activo, disminuye otro activo. Tenemos el activo en positivo y un activo en negativo. 2. Cuando aumenta el activo, aumenta el pasivo. Tenemos el activo en positivo y tenemos el pasivo en positivo. Cuando aumenta el activo, aumenta el capital. Tenemos el activo en positivo y el capital en positivo. 4. Disminuye el pasivo, disminuye el activo. Tenemos el pasivo en negativo y el activo en negativo. 5. Disminuye el pasivo y aumenta otro pasivo. Es decir, tenemos el pasivo en negativo y tenemos una suma de pasivos. 6. Cuando disminuye el pasivo, aumenta el capital. Disminuye el pasivo, pero aumenta el capital. 7. Cuando disminuye el capital, disminuye el activo. Disminuye el capital, tenemos en negativo el activo. 8. Cuando disminuye el capital, aumenta el pasivo. Disminuye el capital y tenemos el pasivo en más. 9. Cuando disminuye el capital, aumenta el capital. Tenemos menos en el capital y tenemos un aumento en el capital. Ahora vamos a hablar de las reglas de la partida doble con el balance general y el estado de resultados. 1. Los cargos se usan para aumentar el activo y los egresos, es decir, los gastos. 2. Los cargos se disminuyen en las cuentas de pasivo, capital contable, es decir, capital social y utilidad, e ingresos, que también pueden ser ventas. 3. Los abonos aumentan las cuentas de pasivo, capital contable e ingresos. 4. Los abonos disminuyen las cuentas de activo, egresos. Normalmente las cuentas de egresos solo deben de tener cargos y las de ingresos solamente deben de tener abonos. Cuando ocurre lo contrario, se debe a alguna corrección que se tiene que hacer, pero esto llega a ser esporádico. Vamos a hablar de la cuenta y empecemos por preguntarnos ¿qué es la cuenta? Es el instrumento del cual se vale la teoría contable para clasificar los diferentes conceptos de activo, pasivo, capital, ingresos y egresos que se afectan al realizarse una operación financiera. La cuenta representa la descripción y el cálculo de los aumentos y disminuciones que presenta cada renglón o elemento que intervienen en las operaciones que practica la entidad. Consiste en controlar a través de sus anotaciones los aumentos y disminuciones que sufren cualquiera de los elementos del activo, del pasivo y del capital, así como ingresos y egresos como consecuencia de las operaciones financieras que han practicado en la empresa, proporcionándole a esta información detallada de dichos movimientos, así como la oportunidad de generar estados financieros relativos a la situación financiera o resultados. Además, le da los elementos de control que la auxiliarán para detectar situaciones negativas que requieran la toma de decisiones. Elementos que integran a la cuenta. Para poder identificar
cómo se comporta una cuenta, imagine que divide una hoja en dos partes iguales. La parte izquierda, el debe, y la parte derecha, el haber. Las anotaciones que se hacen en el debe se conocen como cargos o débitos. Las anotaciones que se hacen en el haber se les conoce como abonos o créditos. La suma de los cargos de cualquier cuenta se conocen como movimiento deudor y acreedor. El saldo de las cuentas puede ser saldo deudor o acreedor. Existirá saldo deudor cuando los movimientos deudores sean mayores al movimiento acreedor, y habrá saldo acreedor cuando los movimientos acreedores superen al movimiento deudor. Cuentas de resultados, acreedoras y deudoras. Podemos deducir que la función del saldo de las cuentas se clasifican en cuentas deudoras, debe. Son todas las de activos y los costos y gastos, ya que sus cantidades cargadas, movimiento deudor, son mayores a las abonadas, movimiento acreedor, por lo que el saldo es deudor y se realizan del lado izquierdo. Cuentas acreedoras, haber. Son todas las que pertenecen al pasivo, capital contable e ingresos, ya que el monto de sus abonos superan a sus cargos, teniendo como consecuencias un saldo acreedor. Descrito lo anterior, de manera gráfica lo podemos identificar de la siguiente manera. En el debe vamos a encontrar las cuentas de activo que pertenecen al balance general. También vamos a encontrar las cuentas de costos y de egresos que pertenecen al estado de resultados. En el haber vamos a encontrar las cuentas de pasivo y capital para el balance general y vamos a encontrar las cuentas de ingresos y ventas para el estado de resultados.